Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos pues en el día después de las elecciones probablemente más importantes en la historia de Estados Unidos. Pensamos que no íbamos a tener resultados probablemente para la emisión de este programa, pero sí los tenemos. Vamos a presentar a nuestro panel que generosamente nos acompaña. Grisha Ratter, ex vocero del Partido Demócrata de Estados Unidos. Grisha, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estefanía Cruz Lara, investigadora del CISAN de la UNAM y académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Roberto de la Madrid, periodista y productor de Detrás de la Razón. Roberto, gracias por estar también otra vez con nosotros. Usualmente empezaríamos con las mujeres. Cuando se convocó este programa no sabíamos quién iba a ganar. Grisha aceptó estar con nosotros y pues por supuesto no está nada contento con estos resultados. ¿Qué pasó ayer con tu candidata, Grisha? A ver, yo creo que prácticamente todos sabíamos ya en las últimas 2 semanas, lo comentamos en un programa pasado, que Trump iba a ganar, pero no pensamos que fuera a ganar de esta manera. El margen, la diferencia en cuanto al voto del colegio electoral, pues es enorme. Estamos hablando de una diferencia de más de 50 votos de colegio electoral. Y además, en el voto popular. Y el voto popular también ganó 51% Trump, lo cual manda un mensaje muy claro pues, de que realmente el descontento, uno, con los demócratas, dos, que resonó el mensaje de Trump en cuanto a todo lo que estaba mal, pero además la preocupación de que ahora trae un conflicto interno en el Partido Demócrata, porque claramente Biden le metió la pata a Kamala al haberse bajado tan tarde de la contienda, y creo que esto es un claro resultado de eso. ¿Por qué fue tan arrollador el triunfo de Donald Trump y no tan cerrado como se preveía? Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes que yo tengo de esta jornada electoral es que la mayoría silenciosa está de vuelta en Estados Unidos. Hubo un voto de castigo definitivamente a la administración de Joe Biden, sobre todo la gestión del Partido Demócrata desde mi punto de vista a nivel gobernadores, a nivel representantes, a nivel senadores, y todo eso fue algo que le costó políticamente a Kamala Harris. Ese descontento de la sociedad con que no se haya podido avanzar en los grandes temas que son migración, drogas, seguridad, ¿no? Las encuestas nos decían que la sociedad estaba muy descontenta con el rumbo que estaba tomando la nación, que la sociedad estaba descontenta con la economía, a pesar de que los indicadores dicen una cosa, lo que percibe cada uno de los ciudadanos es el detonador de este triunfo de Donald Trump. Y a mí sí me preocupa este triunfo de Donald Trump, porque significa que los ciudadanos estadounidenses están normalizando la política de la posverdad, la política autoritaria, ¿no? La política de la ocurrencia. Recordemos que uno de los problemas de Donald Trump es la falta de congruencia política. Entonces sí estamos en un momento histórico, parteaguas para Estados Unidos y para el resto del mundo. Roberto de la Madrid, ¿qué fue lo que pasó ayer? Y ya nos hablaba Estefanía de las encuestas, pero las encuestas fallaron brutalmente porque hablaban de una contienda muy cerrada y no fue así. Yo quisiera empezar la discusión o el debate yéndonos más allá. Esto parecería ser un partido de fútbol en donde la gente está preocupada por quién va a ganar, si el América o las Chivas, en el caso de México. Y en realidad no se dan cuenta de que el dueño del estadio o los dueños del estadio y lo que hay detrás, afuera del estadio, es lo más importante. Entonces, me gustaría que pusiéramos, y me gustaría que la sociedad de Estados Unidos y la sociedad del mundo pensara en estas ideas. Es dos caras del mismo monstruo, dos caras de la misma moneda, y me vas a decir, ay, ya vas a empezar con algunas teorías ahí. No, simplemente para empezar a abrir el debate, si tú no tienes la sensibilidad y no puedes levantar la voz al ver tanto niño decapitado, hecho pedazos, al ver tantas mujeres mutiladas, y no es uno, sino son por lo menos 38,000 en Palestina. Si tú no tienes esa capacidad moral, no puedes ser líder de ningún país y no puedes hablar de que vamos a cuidar el pueblo. Y esto lo hizo Kamala Harris y lo hizo Donald Trump. Ambos, los dos dijeron exactamente lo mismo. Uno por su forma un poco de Kamala de ser ignorante o apática, porque habló de los atentados de Hamás, donde se murieron 1,200 israelíes, y solamente reduce a eso sin hablar del hecho histórico. Y Donald Trump dice, bueno, es que los demócratas se equivocaron, pero también juró lo mismo. Juró lo mismo, que es proteger a Israel. Lo que no es extraño a la política exterior de Estados Unidos, es muy claro. Sí, pero si tú no tienes la sensibilidad de protestar por el genocidio, no tienes autoridad
para hablar de que voy a proteger a un pueblo y más a mi pueblo. Y además, si le das la razón al agresor y al genocida que es Israel, desde ahí, ya para que, si me preguntan cómo va a estar las cosas, tanto con Kamala si hubiera ganado o con Donald Trump, para ahí vamos a empezar cómo es la actividad intelectual y sobre todo la actividad espiritual en la mente de Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump como presidente, Gricho, después de lo que dice Roberto? Un par de cosas. O sea, claramente los candidatos, la forma en que se expresan, lo que dicen en cuanto a Palestina, lo que dicen en cuanto a Israel, esa es solo una variable. Pero démonos cuenta que también es un reflejo de la población de los Estados Unidos, en donde no tienen ningún inconveniente en quien sea el próximo presidente. Es un delincuente, es alguien que ya fue encontrado culpable, es alguien que trató de derrocar un gobierno elegido democráticamente hace 4 años, de que levantó una insurrección y además jamás aceptó que perdió. Entonces, no solamente puso en duda las instituciones de los Estados Unidos, sino además se les olvidó al pueblo y dijeron, pues sabes qué, otra vez te vamos a dar una oportunidad. Entonces, creo que los candidatos son un reflejo de esa sociedad de Estados Unidos y claramente a los americanos no les interesa lo que está pasando con este genocidio, como lo llamas en Palestina, como creeríamos que debería de importarles. A la gran mayoría de ellos les importa la economía, les importa la migración, les importa el tema del fentanilo. Y sí, hay temas en el resto del mundo, pero además están ya cansados de que tanto dinero que debería estar yendo quizás a los mismos americanos se está utilizando para guerras que están fuera del país. Y la verdad es que los gringos son muy, como llamamos en inglés, inwardly focused, ¿sí? Se fijan primero en ellos y segundo el resto del mundo. Y claramente, pues Palestina no es el punto tan importante que quizás uno pensaría que debería ser. Gricho, me llama la atención que los llamas los gringos. Estefanía, ¿cuál es tu postura? Bueno, yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta 2 cosas. Desde mi punto de vista, la base dura de Donald Trump confía en Donald Trump y para ellos, Donald Trump ganó hace 4 años, le robaron la elección y para ellos lo que hizo el Partido Demócrata con los procesos judiciales es una cacería de brujas. Eso no va a cambiar. Su base dura se basa en creer en estas teorías de la conspiración. Lo interesante es la masa de votantes que se agrega. Y esta masa de votantes son hombres jóvenes, ¿no? Jóvenes entre 25 y 45 años, principalmente de estados que están sufriendo, bueno, que sufrieron procesos de desindustrialización y que tienen bajos niveles educativos. Una de las encuestas principales demostró eso, que la fórmula ganadora para Donald Trump fue esta gran división en el nivel educativo que existe principalmente entre los hombres blancos. También otro electorado que se agrega y que ayuda a catalizar el triunfo de Donald Trump es el de los hombres latinos. Curiosamente, para los hombres latinos es muy atractiva esta posición autoritaria de Donald Trump, esto de hablar de los problemas de macho. Sí, sin no tener miedo a ser políticamente incorrecto, ¿no? Hablar de los grandes temas, aunque sea con respuestas simplistas, pero dar soluciones. Entonces, eso les es muy atractivo a los hombres latinos y por eso también cataliza esto y pierde Nevada y pierde Arizona, desde el punto de vista. Roberto, del punto que habló Estefanía, me interesa mucho el tema de los hispanos votaron por Donald Trump, esos mismos hispanos a los que está diciendo que van a deportar. En su evento se dice que Puerto Rico es una isla de basura y anoche veíamos las calles de Miami, los cubanos estaban enloquecidos y felices de que ganó Donald Trump. ¿De qué se trata? Se trata de, regreso otra vez al principio, se trata de la pregunta está mal hecha y la teoría para observar lo que pasa en el mundo de Estados Unidos también creo que no contempla ciertas cosas y las cosas que hay que contemplar es lo que está detrás y que es prácticamente lo mismo. La pregunta no sería ¿por qué ganó Donald Trump o por qué perdió Kamala Harris? Sino la pregunta es ¿qué está funcionando mal en el modelo de pensamiento y en el modelo económico que hace que gane Kamala o que hace que gane Donald Trump? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Lo que está funcionando mal es que el modelo se acabó, se agotó, no sirve y es un modelo basado en un capitalismo depredador. Por supuesto que no soy ni socialista ni comunista, pero y aquí vienen toda una serie de cifras, no es una cuestión de conspiración. Da igual si Donald Trump gana o da igual si Kamala Harris gana. ¿Por qué? ¿Por qué da igual? Bueno, a ver, hay varios puntos, hay varias líneas rojas que no se tocan. ¿Y qué no se toca? Tanto en el discurso de Donald Trump como en el de Kamala Harris, tanto en los hechos, que es más importante, de Donald Trump como el de Kamala Harris, no se toca uno. China es una amenaza existencial, hay que derrocarla, como sea. Lo único que te venden es la diferencia. Los demócratas te venden Los demócratas no te dicen, ni los republicanos te dicen que lo que hay que poner es el modelo estadounidense en el mundo a toda costa. Y ese modelo estadounidense es el modelo de las corporaciones que hablan.
Unos te lo venden con proteger a los derechos humanos, la comunidad LGTB, otros te lo venden, los republicanos, con no al aborto, vamos a ser nacionalistas, proteccionistas, pero lo que está de fondo y la esencia de los Estados Unidos, esa no se toca. No se toca la migración, por ejemplo. Ambos hablan de que van a acabar con el problema de la migración, pero el señor Biden, hasta febrero de este año, tiene casi las mismas cifras de deportación del señor Donald Trump. 1.5 millones de deportaciones en el periodo de Donald Trump, 1.3 millones. Y 3 millones que se echó Barack Obama en sus periodos. Entonces, es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? ¿Y por qué no nos hablan de por qué la migración ha sido un poder grandioso económico para los Estados Unidos? ¿Y por qué nos hablan ambos, los dos, que apestan los migrantes? Sí, pero no nos dicen que los migrantes han ayudado a Estados Unidos al poder económico. No nos dicen ni toman en cuenta que ellos fueron los culpables de desestabilizar todos los países de América Latina, o ayudaron a desestabilizar a los países de América Latina para provocar estas migraciones que estamos viendo. No nos dicen que la Mara Salvatrucha fue creada en Estados Unidos y que después les regresan los delincuentes y ahora hay un enjambre de delincuentes en Centroamérica. Y no se responsabilizan por eso. Entonces el problema es mucho más de fondo y no es Donald Trump ni Kamala Harris. Solo te pongo unas cifras. Tres capitales muy importantes que ni Kamala Harris ni Donald Trump dijo, vamos a acabar con estos, vamos a regularlos, porque gracias a estos, Estados Unidos es el primer lugar de gente enferma. Son los mejores obesos, son los mejores drogadictos, es el mercado consumidor más grande de drogas. Solo tres, BlackRock, Vanguard y State Street. Estas tres manejadoras de fondos tienen 25 billones de dólares de assets, 25 billones de dólares manejan de recursos, es casi el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Donald Trump con ellos? ¿Qué va a hacer Kamala Harris con ellos? Él no es poderoso. Ni Kamala Harris, simplemente obedecen a ciertas directrices de pensamiento del modelo capitalista que ha depredado no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y lo más triste es que ha depredado a su propio pueblo. Ninguno de los dos, ni republicanos ni demócratas, ha querido componer la salud mental ni la salud física de los más gordos del mundo, que eso es un problema grave porque implica cuestiones cardiológicas y de glucosa alta, y esto implica miles de millones de dólares en el sistema de salud. Y por el otro lado, el problema de las drogas. Nadie ha querido curarlos de esa enfermedad, sino hablan de contrarrestar el narcotráfico, pero la sociedad está podrida. Y esto es parte de ese capitalismo depredador. No importa si haya ganado Trump o Kamala Harris. Una pausa y regresamos con Gretchen y con Estefanía. Con su respuesta ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Aquí se puso bueno en el corte, por ejemplo, Estefanía respondía a lo que decía Roberto, entonces sí es lo mismo, ¿para qué hay elecciones? Pero vamos a escucharte primero, Gricha. Claro, yo creo que sin duda hay cosas en donde los dos partidos son prácticamente iguales. Cuando hablamos de los ejes políticos, está el eje horizontal, que estamos hablando de socialismo y capitalismo. Cuando vemos esos ejes a nivel mundial, todos los gringos están del mismo lado de la ecuación, todos son capitalistas. Sí, sin duda lo que comentabas, que es este capitalismo depredador de alguna manera lo que ha causado tanto daño, los lobbies, tanto de las armas como de las medicinas, como de la industria de seguros, etcétera, farmacéutica, todo eso ha causado mucho daño, pero están invadidos por esos lobbies, los legisladores y los políticos en Estados Unidos, y creo que los dos están del mismo lado de la ecuación en cuanto a eso se refiere. La diferencia sustancial entre un partido político en Estados Unidos y el otro es en el eje social. Libertades personales. Estamos hablando de la población LGBTQ, de los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo y lo que en él sucede, de las minorías, de los derechos de las minorías. Ahí es donde hay una diferencia sustancial entre los dos partidos, pero realmente no en el eje económico. Era un punto importante que comentabas, justamente de que los dos deportaron una cantidad similar de migrantes. Sí, pero a quienes deportan es diferente. Recordemos que Trump deportó a personas y familias que llevaban ya décadas, generaciones en Estados Unidos aportando a la economía, y ahora nuevamente está amenazando con hacer redadas de personas y familias que ya llevaban mucho tiempo en los Estados Unidos. Obama y el mismo Biden, a quienes deportaron fue a personas recién llegadas y también a delincuentes. Entonces, las categorías de personas que deportan, sí, a lo mejor los números son parecidos, pero no están deportando los demócratas a personas que ya aportan a la economía de los Estados Unidos. Entonces, en muchas cosas son iguales, en muchas cosas son diferentes. Y creo que fundamentalmente en temas de libertades personales es donde vamos a ver el daño más grande en la sociedad de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Estefanía. Sí, yo igual coincido, pero yo diría que sí son radicalmente diferentes en la forma en cómo gastan al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, el Partido Demócrata ha propuesto ayudas para las mujeres, cuidado asequible, ¿no? Ayudas a las familias. De algunos incentivos fiscales. El Partido Republicano propone recortes de impuestos masivos. Pues claro que eso implica una forma muy diferente de gobernar. Ambos casos tienen gobiernos deficitarios, los demócratas y los republicanos. Estados Unidos tiene un problema severo de deuda. Inclusive tenemos eso de que Donald Trump va a nombrar a Elon Musk en la Secretaría, el Departamento de Eficiencia Gubernamental y Reducción de Gastos. Sí, una ayer cosa así. le dio una cantidad de halagos como el después genio. de los 130 millones de dólares que le inyectó a la campaña en los últimos meses, pues claro que le hace beneplácito. Pero sí son administraciones muy diferentes en la forma en cómo operan. Yo creo que algo también que hay que entender es que se tiene este malentendido de que el presidente de Estados Unidos es un hombre ultrapoderoso y que tiene el botón nuclear y que lo puede apretar en cualquier momento. No es cierto. Sí existen pesos y contrapesos en el gobierno estadounidense. Tiene poderes muy limitados. Es muy poderosa la cantidad de los poderes, ¿no? En la magnitud de los poderes, pero son muy poquitos los que tiene. La mayoría de las cosas van a implicar una negociación que va a pasar por el Congreso, que tiene que pasar por las políticas de los estados, por los gobernadores. Muchísimas cosas pueden ser razonadas en la Suprema Corte, que a pesar de que es una Suprema Corte moldeada por Trump, pues se caracteriza por su independencia judicial, algo que persiste, al menos todavía hasta hoy en Estados Unidos. Esperemos que sea algo que no se pierda. Entonces, no es tan poderoso el presidente de Estados Unidos. Pero se llevaron al Congreso también. Sí, pero tiene que negociar. Al final, en el Congreso hay algo que se llama conexión electoral y el congresista responde a su distrito. Necesita que lo mantengan ahí en el poder, tiene el mismo compromiso con el partido que con el distrito, a diferencia de sistemas donde no hay reelección y el compromiso es con el partido político y no con la circunscripción. Exactamente. Roberta. Creo que es importante establecer el marco teórico. ¿Desde dónde vamos a abordar el problema? Sí, vamos a abordar el problema desde defender al pueblo estadounidense como seres humanos, o vamos a abordar el problema desde defender o salir a la defensa de los pueblos que están afuera de Estados Unidos. Creo que eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué tanto nos importa lo que le pase al pueblo estadounidense y qué tanto nos importa qué le pase a nuestros pueblos, que creo que sería mucho más importante? En cuanto a la inteligencia, a los sistemas de opresión, de libertad, me parece que no. Me parece que Estados Unidos, con los demócratas o con los republicanos, sobre todo con los demócratas, tienen una extensa red, la más importante, la más grave, diría yo, de restricción del acceso a la libertad. No necesitan oprimir como lo haría más o menos Donald Trump con decir no digas esto, sino simplemente han desarrollado, y Obama empezó con promover este programa para copiar cómo piensa el cerebro y hacerlo homólogo a las máquinas. Entonces,
Ellos saben cómo piensas, qué puedes hacer, dónde vas y además qué venderte, cómo manipularte. Y esto está a servicio, todos estos metadatos están al servicio de las corporaciones. Entonces, pues da igual si yo te digo, puedes ser libre, puedes abortar o no abortar, si te tengo cooptado. O sea, hablar de libertad me parece como un poco ridículo. Eso adentro, y afuera está peor. Afuera está mucho peor porque si yo me rebelo y digo, tengo mi libertad de expresión y yo quiero que el modelo de mi país, el cual me eligió, sea así, pues te invento un golpe de Estado y te invento una guerra y te invento miles de cosas y desestabilizo tu país. ¿A eso le llamas libertad? Es igual, es completamente igual y además una hipocresía total tanto de republicanos como de demócratas, porque Maduro es un dictador, pero el rey Salmón no. Cuando Arabia Saudí es mucho más depredadora en la libertad y en los derechos individuales que el propio Venezuela. Pero el rey Salmón, como produce petróleo y tenemos petrodólares, es nuestro gran amigo para Donald Trump y para Kamala Harris y para Biden y para Obama. Es lo mismo. Entonces, esto creo que es muy importante y si nos centramos en el juego de quién ganó, quién no ganó, estamos haciéndole el gran favor a los que dominan el mundo. ¿Por qué? Porque entonces, no, yo estoy con Trump, no, es que son diferentes. Es que no importa si sean diferentes. Lo que importa es que estas tres que mencioné, Vanguard, BlackRock, apréndanselo si lo están viendo, State Street, manejan tan solo estas tres, y si les sigo, se manejan más, pero tan solo estas tres manejan el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y estas tres lo que hacen es que manejan los recursos de Lockheed Martin, la empresa, una de las más importantes en fabricar armas y armas nucleares. Pero también manejan Coca-Cola y también tienen operaciones, por ejemplo, en panificadoras en el mundo. Y también manejan al rival, a Pepsi Company, y también manejan a Nestlé, y todo eso sirve para que jueguen con el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de nosotros. Y si ellos están jugando, pues entonces la democracia sería un juego, porque ella preguntó en el corte, bueno, entonces si todo es un juego, ¿para qué votar? Pues exactamente, votar para divertir. Y divertir no en el sentido de entretener, sino en su acepción más fuerte, diversificar, para que el público no vea lo realmente profundo y grave de lo que están viviendo los Estados Unidos. Por eso no tienen una buena salud, por eso no tienen un buen pensamiento individual, por eso no hay grandes filósofos en Estados Unidos, por eso es que están aplastados por la inseguridad y están desesperados. Por eso ganó Donald Trump. Se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto de conclusiones para cada quien. Quisiéramos hablar más, pero no nos alcanza. Estefanía. Bueno, yo creo que hay que estar ahorita pensando en que el gobierno de Estados Unidos ya habló en las urnas. Entonces somos nosotros los que tenemos que ahora como mexicanos preparar una estrategia para poder trabajar con Donald Trump. Donald Trump es un político transaccional, él piensa como empresario, costo-beneficio, entonces nosotros tenemos que ser como mexicanos propositivos y tenemos que tener una estrategia, no podemos vivir de la improvisación. Bricha. Lo que más me llamó la atención en el evento que tuvimos anoche y todas las preguntas que me han hecho en las últimas entrevistas es ¿qué puede hacer México para contrarrestar esta presión que se nos viene encima por parte del gobierno de Donald Trump? Y mi respuesta fue muy clara, no hay nada que pueda hacer México. Una economía de $2 billones no puede hacer nada contra una economía del tamaño y el poderío que tiene Estados Unidos. Hablemos que estamos dentro de la Matrix, tú estás hablando de salirnos de la Matrix, no vamos a pelear contra Bilderberg ni contra Rothschild. Trabajemos dentro de la realidad que tenemos, esta simulación que tenemos nosotros ahora, y la realidad es que México está en una situación, creo yo, muy débil, muy precaria, y es poco lo que podemos nosotros hacer para de alguna forma contrarrestar la presión que se nos viene encima. Roberto. La general Laura Richardson, el año pasado dijo que era seguridad nacional cuidarnos como niños. No dijo cuidarnos como niños, pero dijo vamos a cuidar el litio, el 30 y tantos % de agua potable en el mundo que tiene América Latina, el oro, el cobre, y vamos a estar muy atentos. Y esto no tiene nada que ver ni con Trump ni con Kamala Harris. Esto tiene que ver con el Pentágono y es seguridad nacional, es la jefa del Comando Sur. Yo creo que van a obligar al gobierno mexicano, a Donald Trump, a parar la migración, pero tiene una gran oportunidad en México, negociar porque México podría ser Taiwán 2.0 en el nearshoring y en toda la vasta gama de hacer semiconductores. Ahí tendría una oportunidad. Posibilidad. Sí. Tenemos mucho más que hablar de este tema, se nos acabó el tiempo. Esperamos sus comentarios en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.